Vamos a continuar ahora con el bloque de digestivo. Este bloque, que ya lo tocamos en primera vuelta, vamos a repasar las cosas más importantes y vamos a profundizar un poco más en algunas patologías como la patología hepática y la esofagitis eosinofílica, que vamos a ver al final del bloque. Empezamos con patología congénita y lo primero que vamos a repasar es la hernia diafragmática. La hernia diafragmática es una patología importante porque puede condicionar un cuadro grave en neonatos. Distinguimos dos tipos de hernia, la hernia de Botchalek y la hernia de Morgagni. De las dos, la más grave va a ser la hernia de Botchalek, que es una hernia que consiste en un orificio en el diafragma que va a comunicar cavidad abdominal con el tórax, que suele estar localizado a nivel izquierdo y posterior. Lo que va a ocurrir es que dentro de la etapa fetal, este agujero en el diafragma va a hacer que el contenido abdominal pase al tórax y va a condicionar una alteración en el desarrollo pulmonar, o sea, va a dar lugar a una hipoplasia pulmonar. Y el principal problema lo vamos a tener en el momento del nacimiento, en el que el paciente va a empezar con una dificultad respiratoria que va a ser difícil de manejar. Para el diagnóstico, en la etapa prenatal podemos hacer una ecografía a la madre y detectar la anomalía, y en ese momento lo que vamos a hacer es prepararnos para el momento del parto, en el que directamente a estos pacientes les vamos a intubar y les vamos a conectar a ventilación mecánica. En el caso de que no se haya detectado en la etapa antenatal, si lo sospechamos en el momento del nacimiento, lo que vamos a hacer es pedir una placa de tórax ante el distrés respiratorio del niño, y lo que vamos a ver es las asas intestinales que van a estar localizadas a nivel del tórax. En ese momento lo que vamos a hacer es estabilizar al paciente y programar la cirugía de forma urgente en cuanto sea posible, porque es una patología que compromete gravemente la vida. Para acordarnos de la hernia de Botchalek hay una regla mnemotécnica que, si os sirve, Botchalek suena a back and left, back posterior y left de izquierda, o sea, es una hernia que está localizada posterior e izquierda. Hasta ahí la hernia de Botchalek. Por otro lado tenemos la hernia de Morgagni, que no tiene nada que ver con la de Botchalek. Suele estar localizada a nivel anterior y además es una hernia que suele ser pequeñita, que no da ningún compromiso respiratorio. Muchas veces se encuentra de forma casual al hacer una placa de tórax a un niño. Como no tiene ningún tipo de repercusión vital de forma urgente, se puede programar una cirugía de forma ambulatoria, o sea, de forma más no tan urgente como con la hernia de Botchalek. Seguimos ahora con la patología digestiva y vamos a repasar el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una patología que es consecuencia de una relajación del esfínter esofágico superior. Sabéis que el esfínter esofágico superior es un esfínter funcional, o sea, no hay una estructura anatómica que lo delimite, con lo cual en la primera etapa, en la etapa del lactante, es muy fácil que sea poco útil y permita el paso de alimento desde el estómago hasta el esófago.
La clínica que va a dar va a ser una clínica de vómitos sin fuerza. Los padres nos lo van a contar como que después de las comidas le sube el alimento otra vez a la boca. Dentro del reflujo distinguimos dos tipos, el reflujo fisiológico, que va a ser el más frecuente, y el patológico. El fisiológico ocurre de forma normal en la mayoría de los lactantes, hasta en el 90%, y lo que ocurre es que sube ese alimento, el paciente puede tener clínica en la que veamos vómitos sin fuerza, pero este reflujo no le compromete para nada su desarrollo. Es un lactante que va a estar feliz, que crece, gana peso y talla de forma normal, no tiene ningún tipo de repercusión. Y a estos lactantes son a los que llamamos vomitadores felices, como para tener la imagen clásica. En el otro extremo estaría el reflujo patológico, que es a lo que llamamos enfermedad por reflujo gastroesofágico. En estos pacientes ocurre exactamente lo mismo, se produce la subida de alimento, pero esta subida de alimento sí que va a dar lugar a clínica. La clínica consiste fundamentalmente en irritabilidad, en poca ganancia de peso y de talla. Pueden tener clínica respiratoria de repetición, pensad que el alimento está continuamente subiendo hacia vía respiratoria y puede irritar las cuerdas vocales, o puede pasar el alimento a la vía respiratoria y dar lugar a infecciones. Una patología que se asocia con cierta frecuencia al reflujo gastroesofágico es el síndrome de Sandífer, que se incluye dentro de los episodios paroxísticos no epilépticos de la infancia, que consiste en unos movimientos de estiramiento del tronco que hace el paciente en el momento en el que tiene el reflujo, en un intento por proteger la vía aérea. Pero la verdad es que cuando no está diagnosticado de reflujo gastroesofágico puede confundir con algún tipo de trastorno epiléptico. En esta diapositiva tenéis la clínica típica, que es la que hemos repasado. Son vómitos atónicos, vómitos sin fuerza, con poca ganancia ponderoestatural. Son niños irritables que pueden tener clínica respiratoria, y el síndrome de Sandífer, que lo tenéis representado en ese dibujo. El paciente hace movimientos como de opistótonos para proteger la vía aérea. El diagnóstico. La mayoría de los pacientes se van a diagnosticar simplemente con la clínica. Para confirmarlo, el método diagnóstico de elección va a ser la pHimetría de 24 horas, que lo que se hace es colocar un pHímetro durante todo el día, llevando a cabo una vida normal, y se determinan los momentos en los que hay reflujo, se determina si es normal o si es patológico, y si se trata de un reflujo ácido o un reflujo alcalino. Y esos momentos de reflujos se correlacionan con la clínica. Otros métodos que podemos utilizar es el tránsito varitado, que es lo que veis en la fotografía, en la que se da contraste al paciente y se ve cómo el contenido pasa hasta estómago y luego vuelve a refluir hacia esófago. El problema es que es muy poco sensible y que puede detectar reflujos que realmente no tienen ninguna importancia ni ninguna correlación clínica. Otra forma de diagnosticarlo, pero que es mucho más agresiva, sería hacer una endoscopia digestiva alta con toma de biopsias. Y esto lo vamos a hacer con reflujos que no tienen buena respuesta al tratamiento o cuando sospechamos alguna complicación secundaria al reflujo, como pueden ser las esofagitis. Para el tratamiento va a incluir tanto medidas generales como fármacos. Las medidas generales se ha visto algo de eficacia cuando se asocian las medidas posturales con el espesamiento de las tomas. El espesamiento de las tomas aislado, sin asociarlo con el tratamiento farmacológico, no vale para nada, pero combinado con los fármacos sí que puede ser relativamente eficaz. Las medidas posturales incluyen colocar al paciente en 45 grados para evitar ese reflujo justo después de las comidas. En el tratamiento farmacológico podéis ver que se utiliza omeprazol o ranitidina de forma indistinta, y esto depende del servicio donde estéis, o sea que son eficaces tanto uno como otro. Para casos graves que no responden al tratamiento farmacológico, el tratamiento definitivo sería la cirugía, en la que se haría la técnica que se llama funduplicatura de Nissen, pero esto es para casos ya muy avanzados.
Hasta aquí hemos visto el reflujo gastroesofágico y vamos a ver otra patología relativamente frecuente en la infancia, que es la estenosis hipertrófica de píloro. La estenosis hipertrófica de píloro afecta fundamentalmente a niños de raza blanca y clásicamente se define en torno a las 3 semanas de vida. Lo que va a ocurrir es lo que tenéis representado en la imagen de vuestro manual, es que las capas musculares de píloro se van a engrosar y este engrosamiento va a impedir que el contenido gástrico pase hasta duodeno. Este engrosamiento del píloro no va a estar presente al nacimiento, sino que se va a ir haciendo progresivamente hasta las 3 semanas de vida más o menos. Con lo cual lo que vamos a ver es una clínica progresiva que empieza en torno a las 2-3 semanas de vida, con vómitos que inicialmente son aislados y que se van haciendo continuos hasta presentarse después de todas las tomas. Justo después de hacer el vómito el niño se queda irritable y con hambre. Y si le hacemos una analítica a este niño, lo que vamos a detectar es una alcalosis metabólica hipoclorémica. Esto es fácil si pensamos que el vómito que tiene el niño es de contenido gástrico y el ácido gástrico tiene cloro e hidrogeniones, con lo cual está perdiendo cloro e hidrogeniones. La consecuencia que vamos a tener es una alcalosis hipoclorémica. A la exploración física, lo más normal es que no encontremos nada de nada, pero en los manuales antiguos podéis ver que se puede palpar una oliva pilórica, que eso la verdad es rarísimo y se toca en casos ya muy evolucionados. Las pruebas complementarias, cuando sospechamos una estenosis hipertrófica de píloro, la de elección va a ser la ecografía abdominal. Y en la ecografía abdominal, el hallazgo que define la estenosis hipertrófica de píloro va a ser un diámetro pilórico engrosado por encima de los 3 milímetros. En una imagen transversal podemos ver lo que se llama la imagen de donut, que es lo que tenéis en la imagen de la derecha. Habría que establecer el diagnóstico con la atresia pilórica, en la que veríamos una única burbuja, la burbuja gástrica, y con la atresia duodenal. En la atresia duodenal vamos a ver una doble burbuja, que corresponde a la burbuja gástrica y después del píloro la burbuja duodenal, o sea, tendríamos una doble burbuja. Recordad que la atresia duodenal se asocia al síndrome de Down. El tratamiento de la estenosis hipertrófica de píloro es muy sencillo. La técnica se llama pilorotomía de Ramstedt y consiste en hacer una incisión lateral a nivel del píloro que corta las capas musculares y ya va a permitir que el píloro se distienda y pase el contenido alimenticio desde el estómago hasta duodeno. Seguimos con más patología digestiva y vamos a pasar ahora con el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. El megacolon congénito va a ser la causa más frecuente de obstrucción digestiva en el recién nacido. Y lo que va a ocurrir es que a nivel del intestino distal, en el colon distal, se va a producir una falta de migración de los neuroblastos a la pared intestinal. Como no migran los neuroblastos a esta zona, no se van a desarrollar los plexos de Meissner y de Auerbach. Y en un intento por compensarlo se va a producir una hipertrofia colinérgica extramural al nivel de la zona afectada. Consecuencia que vamos a tener, la zona que va a estar afectada va a ser una zona estenosada y la zona próxima a la zona afectada se va a distender con todo el contenido del colon. Por la zona estenosada no pasa nada de contenido colónico, con lo cual la ampolla rectal va a estar vacía, que es otro hallazgo de la exploración. La localización típica del megacolon congénito va a ser a nivel de recto sigma. El diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a sospechar en un paciente con estreñimiento. Le podemos hacer un enema opaco en el que lo que vamos a ver es el contraste que se acumula a nivel de la zona proximal a la estenosis y ese mismo contraste no pasa a nivel de la zona estenosada. Para confirmarlo le vamos a pedir una manometría anorrectal
De forma normal, cuando llega el contenido colónico al nivel de recto o sigma, el esfínter anal interno se tiene que distender para poder albergar ese contenido. Y lo que va a ocurrir en los pacientes con megacolon congénito es que no se va a producir esa relajación del esfínter anal interno, que es lo que vamos a valorar en la manometría. Para hacer el diagnóstico definitivo tendremos que hacer una colonoscopia con toma de biopsias de la zona afectada y determinar que ahí no se han desarrollado los plexos de Meissner y de Auerbach. Y el tratamiento definitivo va a consistir en la resección del segmento que está afectado con la unión término-terminal. Es importante que distingáis el megacolon funcional, el estreñimiento funcional sin más, del megacolon congénito. Como habéis visto, el megacolon congénito va a empezar a dar clínica ya desde el periodo neonatal. Son niños que pueden tener antecedentes de retraso en la evacuación del meconio más allá de las 24 horas, que es lo que se considera normal. Mientras que en el megacolon funcional son niños que van a empezar con los síntomas de estreñimiento generalmente en torno a los 2 años, que es el momento en el que se les empieza a retirar el pañal. Entonces los niños tienen una actitud retentiva del contenido fecal que condiciona el estreñimiento. Generalmente estos niños realmente no tienen ninguna patología orgánica, con lo cual las heces van a llegar hasta la ampolla rectal, mientras que en el megacolon congénito, como hemos dicho que tenían esa estenosis, no pasa el contenido colónico a través de la estenosis y no vamos a notar ningún contenido a nivel de la ampolla rectal, va a ser una ampolla rectal vacía. En los niños con megacolon funcional es frecuente que puedan tener algo de pérdidas de heces de forma inconsciente, que es lo que se llama encopresis, mientras que en el megacolon congénito, como el contenido colónico no pasa a través de la estenosis, es imposible que tengan pérdidas, no va a haber encopresis. Para distinguirlo, en caso de que con la clínica no sea suficiente, pasaríamos a la manometría, en la que el megacolon funcional tendría una manometría normal, se relajaría el esfínter anal interno con la llegada del contenido al colon, mientras que en el megacolon congénito ya sabéis que lo característico es que no se relaje ese esfínter anal interno. Y ya el diagnóstico definitivo lo daría la biopsia. En el megacolon congénito veríamos que no se desarrollan los plexos de Meissner y de Auerbach, mientras que en el megacolon funcional sería una biopsia completamente normal. Como hemos dicho, el megacolon funcional aparece generalmente en torno a los 2 años, coincidiendo con la retirada del pañal, y la culpa la tiene la actitud retentiva que tiene el niño, que ocasiona un endurecimiento de las heces, con fisuras, dolor al defecar, que perpetúa el estreñimiento. Y el tratamiento se hace con medidas higiénico-dietéticas básicas y el fármaco más usado es el polietilenglicol, que se da de forma oral. Seguimos con más patología digestiva y vamos a dar 2 nociones del divertículo de Meckel. Ya sabéis que el divertículo de Meckel es un resto embrionario, un resto que procede del conducto onfalomesentérico y que va a ser la anomalía más frecuente del tubo digestivo. Generalmente no tiene ninguna clínica, pero como puede contener tejido gástrico ectópico, podría dar algo de clínica de hemorragia digestiva, que suele ser una hemorragia rectal indolora. Eso en el caso de que tenga síntomas, porque ya os digo que la mayoría de las veces el paciente no tiene ningún síntoma. Y el diagnóstico lo haríamos con una gammagrafía con tecnecio 99, que es lo que va a captar el divertículo de Meckel. Y el tratamiento sería quirúrgico. Siguiente patología que vamos a repasar es la invaginación intestinal. La invaginación intestinal es muy importante porque constituye una urgencia médica. La localización más frecuente suele ser a nivel ileocólico. Esto quiere decir que asas de ilion se introducen junto con los mesos dentro del colon, a nivel del colon derecho.
La clínica que va a tener va a ser una clínica paroxística. Vamos a distinguir dos fases. Una primera fase, que es el momento en el que esas asas de ilion se introducen dentro del colon y el niño empieza con llanto, muy irritable, con encogimiento de piernas, que es muy característico que os lo digan. Y en algunos casos, pero veréis que lo describen en muchos libros, pueden tener heces en jarabe de grosella, es decir, restos hemáticos en las heces. Esa sería la primera fase, la fase de irritabilidad, y después llevan asociados, cuando se desinvaginan de forma espontánea, una segunda fase que se llama fase de decaimiento, en la que después de este llanto el niño queda decaído, pálido, sudoroso. Es muy típico que lo cuenten así, en estas dos fases. Para el diagnóstico, lo más útil va a ser pedir una ecografía abdominal, en que la imagen típica es la imagen de donut que veis ahí en vuestro manual, que corresponde a la zona invaginada. El tratamiento, tenemos dos opciones. Si la clínica de invaginación lleva menos de 48 horas, sospechamos que no hay una perforación intestinal y se podría intentar una reducción hidrostática con enemas. Y esto lo hacemos siempre que tengamos un servicio de radiología competente y nos fiemos del que nos va a hacer la ecografía. Si el que hace la ecografía no está muy acostumbrado a estas reducciones hidrostáticas, o si lleva con clínica más de 48 horas, o si sospechamos una perforación intestinal, el tratamiento debe ser una reducción quirúrgica en la que se extrae el segmento invaginado para colocarlo en su posición normal. Una vez hemos acabado con las invaginaciones, vamos a pasar con el bloque de infecciones dentro de la parte de digestivo, que viene determinado por las diarreas. En pediatría, dentro de la diarrea distinguimos dos grupos: la diarrea aguda, que es la que dura menos de 2 semanas, y la diarrea crónica, que es la que tiene una duración de más de 2 semanas. La diarrea aguda generalmente es de causa infecciosa y en los niños la causa más frecuente van a ser las infecciones por virus, que viene representado fundamentalmente por el rotavirus. Dentro de la diarrea crónica, que es la que dura más de 2 semanas, distinguimos la diarrea crónica inespecífica, en el que el niño mantiene una diarrea, que ya sabéis que la diarrea viene definida bien por el aumento del número de heces o bien por disminución de la consistencia. O sea, en estos niños no se encuentra ninguna causa a esa diarrea. Podemos tener también una diarrea crónica secundaria a una gastroenteritis, que puede ocurrir típicamente por la destrucción de la lactasa intestinal que ocurre después de una gastroenteritis. El paciente empieza con diarrea explosiva, con deposiciones ácidas y con eritema perianal, y el tratamiento simplemente va a consistir en retirar la lactosa de forma momentánea durante el tiempo que tarde en recuperarse el intestino y vuelva a producir lactasa intestinal en la superficie de los enterocitos. Generalmente se retira la lactosa durante 2-3 semanas y después se reintroduce con normalidad. Y la tercera causa de diarrea crónica va a ser la enfermedad celíaca, que la vamos a ver más adelante. La enfermedad celíaca es muy importante que la repaséis en pediatría, porque es una patología muy frecuente. Aunque ahora se está diagnosticando también en adultos, la verdad es que la clínica en adultos suele ser más inespecífica y cuesta más diagnosticarlos, y en niños suele ser muy fácil o entra dentro de los diagnósticos diferenciales de muchas patologías. Lo que ocurre en la enfermedad celíaca es que se va a producir una intolerancia permanente a la gliadina del gluten. Con permanente digo que esta intolerancia es de por vida, con lo cual ya os adelanto que el tratamiento es retirar el gluten de por vida. Lo que va a ocurrir en la enfermedad celíaca, tenemos 3 pilares. Por un lado, vamos a tener una predisposición individual, que viene determinado por el HLA del paciente. Los pacientes con HLA DQ2 y DQ8 van a estar más predispuestos a padecer una enfermedad celíaca,
pero no quiere decir que todo paciente con genética compatible para enfermedad celíaca vaya a desarrollarla, simplemente tienen más predisposición. Tened en cuenta que este HLA DQ2 y DQ8 lo tenemos hasta 1/3 de la población, o sea que es mucho más frecuente de lo que realmente es después los pacientes celíacos. Esos pacientes con una predisposición individual pueden hacer una respuesta inmune patológica frente a la gliadina del gluten. Y esa respuesta inmune va a estar mediada por los anticuerpos que vamos a ver después y lo que van a hacer es una reacción inflamatoria a nivel del intestino, fundamentalmente a nivel de duodeno y yeyuno. Y estas citoquinas inflamatorias lo que van a hacer es producir la lesión intestinal. La lesión intestinal tiene 3 etapas. La primera, lo que vamos a ver es un infiltrado inflamatorio, un infiltrado linfocítico, después una hiperplasia de criptas y el último estadio sería la atrofia vellositaria. Cuando ya tenemos esta lesión intestinal es cuando va a desarrollar el paciente la clínica digestiva, que es la que vamos a ver ahora. La clínica, en primer lugar, es más frecuente en pacientes entre 1 o 3 años y mujeres. La clínica típica que vais a ver es el paciente del dibujo. Son pacientes con un retraso en la ganancia de peso y de talla, con una atrofia de las masas musculares, que característicamente son niños irritables, con el abdomen distendido, que pueden tener aftas orales frecuentes y que característicamente van a tener unas heces muy abundantes, grisáceas y malolientes, como unas heces un poco esteatorreicas. Pacientes, esa sería la clínica digestiva clásica, pero pueden tener otras manifestaciones extraintestinales, como es la dermatitis herpetiforme, que se dice que la dermatitis herpetiforme sería la equivalente a la enfermedad celíaca de la piel, o sea, en todo niño que diagnostiquemos de dermatitis herpetiforme habría que hacer un despistaje de enfermedad celíaca. Podemos tener aftas orales y datos de anemia en el hemograma. Además, la enfermedad celíaca se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes. Lo más típico, que se asocia a diabetes mellitus insulin dependiente, a hepatitis autoinmune, puede asociarse al síndrome de Down y puede asociarse a un déficit de IgA. Y esto del déficit de IgA va a ser muy importante de cara al diagnóstico, que ahora lo vamos a ver. Para el diagnóstico de enfermedad celíaca tenemos estas 3 armas diagnósticas: el medir los anticuerpos, el estudio genético y la biopsia intestinal. El estudio de los anticuerpos va a ser la técnica de screening más utilizada y los anticuerpos que más vamos a utilizar van a ser los anticuerpos que se denominan antitransglutaminasa, porque son los más sensibles, tienen una sensibilidad cercana al 100%. ¿Pero qué va a ocurrir? Que estos anticuerpos antitransglutaminasa son de tipo IgA. Entonces, en un paciente que tenga un déficit de IgA, que hemos visto que se asocia con relativa frecuencia a la enfermedad celíaca, en estos pacientes, si tienen un déficit de IgA, pueden llevar asociado un déficit de estos anticuerpos de tipo antitransglutaminasa, con lo cual podríamos tener un falso negativo de la prueba en un paciente celíaco. Por eso pedimos siempre niveles de IgA para descartar que tenga un déficit y también los anticuerpos antitransglutaminasa. Otros anticuerpos que se pueden utilizar, los anticuerpos antiendomisio, que son muy útiles porque son muy específicos de enfermedad celíaca. El problema es que son más caros que los anticuerpos antitransglutaminasa, por eso los utilizamos menos. Y el tercer tipo son los anticuerpos antigliadina, que son menos sensibles y específicos, pero se podrían utilizar para el seguimiento de una dieta adecuada. Si os suena como regla mnemotécnica, antigliadina con seguimiento para que os suene. Pero de todos estos, quedaos sobre todo con los anticuerpos antitransglutaminasa, que van a ser los más útiles. Tenemos por un lado los anticuerpos y por otro lado, si tenemos un paciente con sospecha de enfermedad celíaca con anticuerpos positivos, lo que estaría indicado tanto en nuestro paciente como en los familiares cercanos
sería pedir un estudio genético para determinar si son portadores de HLA-DQ2 o DQ8, que como os he dicho antes, lo único que determina es si existe predisposición genética a la enfermedad celíaca o no, o sea, no son diagnósticos de enfermedad celíaca. Y el último pilar que tenemos es la biopsia intestinal. La biopsia intestinal es lo que nos daría el diagnóstico definitivo, porque vamos a ver directamente la lesión intestinal. Pero lo que se ha visto después de muchos cambios, que veréis que esto ha cambiado mucho a lo largo de los años, es que no sería necesario hacer una biopsia intestinal en pacientes que tengan clínica compatible con una genética compatible, es decir, con HLA, DQ2 o DQ8 y con anticuerpos positivos, es decir, un paciente con anticuerpos antitransglutaminasa elevados. Si se cumplen estos tres criterios, el paciente se puede ahorrar la biopsia intestinal. Ahora, en algún paciente que no cumpla los tres criterios, por ejemplo, en un paciente en el que se le pidan los anticuerpos antitransglutaminasa por cualquier otro motivo y salgan positivos, pero el paciente no tenga ningún tipo de clínica de enfermedad celíaca, ahí sí estaría indicado hacer una biopsia intestinal, la primera coincidiendo con la ingesta de gluten, es decir, antes del tratamiento de retirada, para ver que el paciente tiene lesión intestinal. Después se retiraría el gluten y se repetiría la biopsia para confirmar que la retirada del gluten ha condicionado la recuperación de la lesión intestinal. En esta diapositiva tenéis los cortes anatomopatológicos de la enfermedad celíaca y veis las tres fases. En una primera fase tenemos el infiltrado linfocitario, en una segunda fase más evolucionada estaría la hiperplasia de criptas y ya en el último nivel tendríamos la atrofia vellositaria. Acordaos siempre que la biopsia no va a ser necesaria si cumple los tres criterios: clínica compatible, anticuerpos compatibles y genética compatible con enfermedad celíaca. Y también acordaos que las lesiones que aparecen en la enfermedad celíaca no son patognomónicas, o sea, el hecho de hacer una biopsia con una anatomía patológica compatible no indica directamente que sea una enfermedad celíaca, sino que el comprobarlo junto con los anticuerpos y la clínica es lo que nos va a dar el diagnóstico, y que la afectación intestinal suele ser una afectación parcheada. El tratamiento de la enfermedad celíaca, hemos dicho que la enfermedad celíaca va a ser una intolerancia permanente, de por vida, con lo cual en cuanto tengamos el diagnóstico de enfermedad celíaca, se retira el gluten para siempre. Veréis que hace unos años sí que se hacía una primera biopsia tomando el gluten, se retiraba el gluten, una segunda biopsia y después se volvía a reintroducir el gluten para comprobar que volvían a aparecer las lesiones intestinales. Pues bien, ahora ya eso no se hace, se diagnostica y se retira directamente el gluten para siempre. Los únicos cereales que sí que pueden tomar los pacientes celíacos que no contienen gluten son el sésamo, el arroz y el maíz, para que os acordéis. Y en cuanto al seguimiento, el seguimiento de los pacientes se hace un seguimiento clínico y se les piden niveles de anticuerpos, que se pueden pedir bien los anticuerpos antitransglutaminasa o los antigliadina, que son los más utilizados de cara al seguimiento. Vamos a continuar ahora con el síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una patología poco frecuente pero muy grave. El síndrome de Reye se caracteriza por una encefalopatía hepática
que suele ocurrir en pacientes con el antecedente de una infección por virus varicela o por virus de influenza que ha recibido tratamiento con aspirina, con ácido acetil salicílico. Esa suele ser la combinación que está presente en los antecedentes. Por eso, desde hace unos años se ha retirado la aspirina del tratamiento, la aspirina infantil, o sea, no se utiliza ya el ácido acetil salicílico en niños para prevenir el síndrome de Reye. Lo que va a ocurrir es una afectación a nivel mitocondrial que va a dar lugar a afectación múltiple, afectación multiorgánica, pero la clínica principal va a venir determinada por un edema cerebral. La clínica que vamos a tener pues son clínicas de vómitos, desconexión del medio, delirios, y si sigue progresando puede dar lugar a convulsiones, al coma e incluso la muerte. Es una patología muy grave. En el estudio analítico va a destacar la alteración hepática con una bilirrubina normal. Vamos a tener elevación de GOT, GPT y LDH fundamentalmente, pero manteniendo siempre una bilirrubina normal. Y el tratamiento que vamos a hacer es un tratamiento en cuidados intensivos, haciendo un tratamiento de soporte, pero ya os digo que el pronóstico es muy malo y que la mejor prevención es la retirada de la aspirina en el tratamiento de los niños. Vamos a hacer ahora unas preguntas para repasar todo lo que hemos visto. Tenemos un niño de 3 semanas que presenta vómitos alimentarios no biliosos y abundantes con la mayoría de las tomas desde hace 3 días. En la exploración se objetiva una dudosa masa de 2 centímetros en hipocondrio derecho. ¿Cuál es su sospecha? 1. Una hernia de hiato. 2. Una estenosis hipertrófica de píloro. 3. Un neuroblastoma. Y 4. Un nefroblastoma. De todas las opciones que nos dan, fijaos que el primer antecedente que nos dan es que la clínica ha empezado a las 3 semanas de vida, que ya es muy orientativo de una de las patologías de las que hemos hablado. Además, tiene vómitos alimentarios prácticamente en todas las tomas y es una clínica que ha empezado de forma aguda, lleva 3 días con la clínica. Y además en la exploración nos dan un dato que es muy característico también de una patología, aunque no sea muy frecuente, que en lo que nos están hablando, esa masa de 2 centímetros en hipocondrio es de una oliva pilórica. Con lo cual, con todos estos datos que nos dan, la opción correcta de diagnóstico va a ser la estenosis hipertrófica de píloro. Pensad que la hernia de hiato es una patología frecuente, pero que la clínica suele aparecer en pacientes mayores que se quejan de dolor abdominal, o sea, no es la clínica típica de un neonato con 3 semanas. Y después, el neuroblastoma y el nefroblastoma nos podría confundir el hecho de la masa esa en hipocondrio derecho, que no nos definen muy bien lo que es, pero realmente no tendríamos una clínica tan aguda de vómitos sin ningún otro dato. Con lo cual, la opción correcta, la número 2. La siguiente es un neonato de 25 días de vida que acude a urgencias por presentar vómitos proyectivos de contenido bilioso en cantidad y frecuencia progresivas desde hace 3 días, con algunas estrías de sangre en los últimos vómitos. A la exploración tiene aceptable estado general, una ligera ictericia y un abdomen normal.
¿Qué exploración solicitaría como primera opción? Una gastroscopia, un tránsito digestivo varitado, una analítica con bioquímica hepática o una ecografía abdominal. Pues esta pregunta también es muy sencilla, pero os tenéis que fijar qué opción diagnóstica, o sea, qué prueba complementaria vamos a pedir como primera opción. De todas estas, en un neonato, en torno a las 3 semanas de vida, con vómitos que han ido en aumento desde hace 3 días y con el resto de la exploración física normal, lo más compatible sería una estenosis hipertrófica de píloro. Y para eso la prueba diagnóstica más eficaz va a ser la ecografía abdominal, la opción número 4. El resto de opciones no tiene mucho sentido. La analítica con bioquímica hepática nos la ponen por si nos confunde algo de la ictericia, pero pensad que con 25 días puede tener perfectamente una ictericia normal por lactancia materna, en la que no habría que pedir ninguna prueba complementaria. El tránsito digestivo varitado nos serviría si sospechamos un reflujo, que el paciente no parece por la clínica que tenga. Y la gastroscopia no tiene ningún sentido con esta pregunta, o sea que la opción correcta, la número 4. La siguiente es una niña de 7 meses que la traen a urgencias porque tiene episodios intermitentes de llanto, que aparece de forma brusca con encogimiento de piernas, irritabilidad y después sudoración y palidez. Desde hace unas horas ha empezado con rechazo del biberón y han visto en las deposiciones algo de sangre. Notan al paciente que está muy decaído. Se le hace una ecografía abdominal y ¿qué diagnosticamos con la ecografía? Una gastroenteritis, una invaginación intestinal, una intolerancia alimentaria o una adenitis mesentérica. Muy sencilla la pregunta. Nos estaban hablando de un lactante que tiene esas dos fases clínicas, una primera fase de irritabilidad y la segunda fase de decaimiento. Y además tiene un dato que es muy típico, que son las deposiciones con sangre o en jarabe de grosella, que es como se define de forma clásica. Con lo cual, con esto, al hacerle la ecografía, lo que vemos que tiene es una invaginación intestinal, la respuesta número 2. El resto de opciones, la gastroenteritis aguda, nos tendrían que hablar algo de deposiciones líquidas o vómitos que no tiene el paciente. La intolerancia alimentaria podría dar la clínica de las deposiciones con sangre, pero no sería una clínica tan brusca, como ya hemos visto antes, sino que empezaría de forma más progresiva. Y la adenitis mesentérica, para que lo sepáis, da una clínica muy similar a una apendicitis aguda, de hecho muchas veces se puede confundir, y cursa con dolor abdominal, pero más continuo. No serían esos episodios paroxísticos que nos ponen y no tiene por qué asociar deposiciones con sangre. La siguiente, ¿cuál de las siguientes manifestaciones no es frecuente en la celiaquía? 1. Diarrea, vómitos, pérdida de peso. 2. Anemia ferropénica resistente y alopecia. 3. Talla corta, retraso puberal. Y 4. Tos crónica y broncoespasmo. Bueno, de todas estas, la opción número 4 es la que no se ajusta con el diagnóstico de enfermedad celíaca. Todo lo demás pueden ser datos característicos de la enfermedad celíaca: el retraso ponderostatural, la anemia, la diarrea, los vómitos, la pérdida de peso, todo eso es compatible con enfermedad celíaca. Siguiente pregunta. Ante una enferma con clínica sospechosa de enfermedad celíaca,
señale lo correcto respecto a su diagnóstico. 1. Si tenemos una sospecha muy alta con una clínica florida, se debe excluir el gluten de la dieta sin necesidad de realizar biopsia. 2. Los anticuerpos antitransglutaminasa son los más sensibles. 3. La anatomía patológica de la muestra es patognomónica. Y 4. El control de la enfermedad se basa en realización de biopsias anuales. De todas las opciones que nos dan, vamos a ver, la primera dice que si tenemos una sospecha clínica, directamente le quitamos el gluten. Falsa. Lo que tenemos que hacer con estos pacientes es, si tenemos la sospecha clínica, confirmarlo con el estudio genético y con los anticuerpos. Y si cumple los 3 criterios, se ahorrará la biopsia, pero no podemos quitarle el gluten de la dieta solo con el diagnóstico clínico. Tenemos que confirmarlo con anticuerpos y con la genética. La opción número 3. La anatomía patológica es patognomónica, ya sabéis que no, que las lesiones con el infiltrado linfocitario, la hiperplasia de criptas y la atrofia vellositaria son características de la enfermedad celíaca, pero y la opción número 4, el control se basa en biopsias anuales, ya sabéis que también es falso, se hace un seguimiento clínico y lo que se piden son anticuerpos, bien antigliadina o bien antitransglutaminasa, para determinar que son negativos cuando se ha excluido el gluten de la dieta. Con lo cual, la única opción correcta es la número 2, que sí que es verdad que los anticuerpos antitransglutaminasa son los más sensibles. La siguiente pregunta es una niña de 16 meses que presenta desde los 13 meses un enlentecimiento en la curva ponderal con disminución del apetito, deposiciones abundantes y blandas, distensión abdominal y carácter más irritable. En las pruebas complementarias tiene una anemia ferropénica y anticuerpos antiendomisio positivos. O sea que parece, con todo lo que nos dan, una clínica compatible con enfermedad celíaca, de hecho esa clínica es muy clara de enfermedad celíaca, con los anticuerpos positivos, con lo cual ahora nos piden cuál de las siguientes opciones es la falsa. La 1, suele existir un intervalo libre de síntomas desde que se introduce el gluten hasta que empiezan con la clínica, esa es verdad. 2. La determinación de anticuerpos antitransglutaminasa es la prueba más utilizada para el diagnóstico de esta enfermedad. Ya sabéis que es verdad porque son los anticuerpos más sensibles, que tienen una sensibilidad cercana al 100%. La 3. La infestación por Giardia lamblia puede dar un cuadro clínico parecido. Ya sabéis que también es verdad que puede dar una clínica abdominal y digestiva igual que la que tiene el paciente. Y la última es la que es la opción falsa, que el tratamiento es la retirada del gluten hasta la recuperación de la mucosa. Esa sabéis que es falsa, el gluten se retira de por vida porque la intolerancia es permanente. Vamos a repasar ahora un poco de patología hepática, pero muy breve porque en pediatría es menos frecuente y sobre todo porque lo vais a repasar de forma más amplia en la asignatura de digestivo. Simplemente que recordéis que existen 2 transaminasas, la GPT y la GOT. La GPT, que también se denomina ALT, que es más específica de hígado, mientras que la GOT, que también se denomina AST, puede proceder de otros órganos como son el hueso, corazón, riñón, páncreas, o sea que es más inespecífica. En un paciente con hipertransaminasemia, lo que vamos a solicitar como pruebas complementarias
Va a ser una ecografía abdominal para confirmar que el hígado tiene una consistencia normal, que no existe esteatosis hepática. Vamos a pedir una serología vírica que incluya los virus hepatotropos y además citomegalovirus, virus de Epstein-Barr. Si tenemos una hepatitis aguda, podemos solicitar niveles de fármacos como puede ser el paracetamol, que ya sabéis que da una hepatitis con clínica muy aguda. Y en otros pacientes con una sospecha clínica más dirigida, vamos a pedir pruebas complementarias más enfocadas hacia esta sospecha. Si sospechamos una hepatitis autoinmune, vamos a pedir niveles de anticuerpos e inmunoglobulinas. Si tiene una clínica compatible con enfermedad celíaca, haremos todo el estudio que hemos visto. Podemos pedir la ceruloplasmina en el contexto de una enfermedad de Wilson. Podemos sospechar un déficit de alfa-1 antitripsina, hemocromatosis. O sea que hay muchas patologías que pueden afectar al hígado. Vamos a centrarnos fundamentalmente en la hepatitis infecciosa y en la hepatitis crónica autoinmune. La hepatitis autoinmune es una hepatitis de causa desconocida y va a ser más frecuente en mujeres, sobre todo en niñas adolescentes o en mujeres jóvenes. Distinguimos dos tipos, la hepatitis autoinmune tipo 1, que se asocia a anticuerpos antinucleares SMA y SLA, y la hepatitis autoinmune tipo 2, que se asocia a la presencia de anticuerpos anti-LKM1, que esta es la hepatitis tipo 2, la que más vamos a ver en pediatría. La clínica típica consiste en clínica de hepatitis prolongada asociada o no a otras enfermedades autoinmunes. Y el tratamiento que vamos a utilizar van a ser corticoides a altas dosis e inmunosupresores como la azatioprina. Continuamos con la hepatitis infecciosa y en pediatría la más importante por su frecuencia va a ser la hepatitis A, que va a ser la hepatitis infecciosa más frecuente en México. Va a tener una transmisión fecal-oral, o sea que va a ser muy frecuente en niños institucionalizados, en niños en guardería, preescolares, en situaciones de hacinamiento y que están continuamente en contacto unos con otros. Suele tener una clínica leve, aunque en determinados casos puede dar una clínica muy grave con una elevada mortalidad, y la verdad es que los niños pequeños suelen tener muy poca clínica o estar asintomáticos, mientras que a más edad, más clínica y más gravedad. Para prevenirlo, lo que se hace es utilizar medidas higiénico-dietéticas para evitar la transmisión fecal-oral y la vacuna del virus hepatitis A que se pone en niños mayores de 1 año con 2 dosis separadas por lo menos 6 meses una de otra. Vamos a continuar ahora con el dolor abdominal recurrente, que realmente vamos a ver unas pinceladas porque es una patología muy frecuente en digestivo. En el dolor abdominal recurrente, lo primero que tenemos que hacer es descartar que ese dolor abdominal sea por una causa orgánica, puesto que la mayoría de ellos van a tener una causa funcional sin ninguna repercusión. ¿Cuáles van a ser los síntomas de alarma que orienten hacia una organicidad? Va a ser una pérdida de peso llamativa, la poca ganancia de peso y de talla, el que el paciente asocie un sangrado digestivo, y que el paciente tenga un dolor abdominal que le despierte por la noche, eso es muy significativo de organicidad, que el paciente tenga una diarrea crónica importante, que asocie una fiebre sin un foco claro, o el que en la exploración física veamos megalias y que hay que descartar siempre en digestivo que tengamos antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro del estudio de dolor abdominal recurrente lo que vamos a incluir es una bioquímica básica con iones, un hemograma, las proteínas totales, un análisis de las transaminasas, una velocidad de sedimento globular y reactantes de fase aguda como la PCR, y vamos a pedir como pruebas de imagen en principio una ecografía y si con todo esto no filiamos la causa haremos una endoscopia digestiva.
Y el último punto que vamos a repasar, que no vimos nada de esto en primera vuelta, es la esofagitis eosinofílica. Es una patología importante porque está aumentando mucho la incidencia en los últimos años. Es frecuente en niños a partir de los 10 años y niños adolescentes, y es más frecuente en niños que entraban dentro del fenotipo atópico, niños con múltiples alergias alimentarias, con niveles elevados de IgA, con dermatitis atópica. La clínica típica van a ser síntomas parecidos al reflujo gastroesofágico, con dolor retroesternal y pirosis, y es muy frecuente que cuenten una clínica como de impactación, es decir, que cuando van a deglutir parece que la comida se les queda atascada y no pasa. Y también síntomas de disfagia. Tened en cuenta que esta patología la hemos visto ahora con más frecuencia en niños con alergia alimentaria y sobre todo con alergias alimentarias en las que se ha intentado hacer un tratamiento de inducción de tolerancia oral. Ya sabéis que en niños con alergia alimentaria lo que se hace cuando no toleran de forma espontánea ese alimento, como puede ser la leche o el huevo, se les hace en el ámbito hospitalario darles pequeñas cantidades de ese alimento con aumentos progresivos de la dosis. Lo que se pretende con esto es que intenten, acostumbrar a su sistema inmune a esa dosis de alergeno y en el caso de que se lo presentaran se lo encontrara en forma de trazas en algún componente de algún alimento, no tuvieran una reacción alérgica grave o una anafilaxia. Eso es lo que se intenta con la inducción de tolerancia oral. Pues bien, el resultado de estas inducciones de tolerancia oral es muy beneficioso de cara a no tener reacciones alérgicas graves, pero en contraposición lo que hemos visto es que ha aumentado mucho en estos niños el riesgo de esofagitis eosinofílica, o sea que muchos de esos niños a los que se le hizo una inducción de tolerancia oral han acabado teniendo una esofagitis eosinofílica. Para el diagnóstico definitivo hay que hacer una endoscopia y en esa endoscopia vamos a ver a nivel macroscópico la imagen que tenéis ahí en la diapositiva, un esófago con aspecto traquealizado, como veis ahí, como si tuviera los anillos traqueales, con un epitelio más blanquecino y que puede tener úlceras. Al mirarlo al microscopio, el anatomopatólogo nos va a informar de que existen más de 15 a 20 eosinófilos por campo, y eso va a ser el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Para el tratamiento, el tratamiento también, como es una enfermedad muy nueva, el tratamiento está cambiando mucho en los últimos años. Inicialmente se ponía a todos los pacientes corticoides deglutidos, que el de elección era la fluticasona, y se mantenía hasta conseguir la resolución de las lesiones. Ahora la tendencia es a empezar con inhibidores de la bomba de protones que se mantienen durante 2 meses, se les vuelve a repetir la endoscopia y se reevalúa el efecto que han tenido los inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque hay pacientes que antes se incluían dentro de esta esofagitis eosinofílica que son respondedores a IVPs y que al hacerle la endoscopia de control ha mejorado muchísimo el corte microscópico y se ve que pueden desaparecer o disminuir mucho los eosinófilos por debajo de 10 eosinófilos por campo. En estos niños, más que de esofagitis eosinofílica, hablamos de eosinofilia esofágica y se sabe que tienen buen control con IVPs, y en estos niños lo que hacemos es ajustar la dosis de IVPs hasta conseguir que no tengan síntomas y que se recuperen las lesiones esofágicas. En pacientes con mala evolución que no responden ni a los IVPs ni a los corticoides, se ha intentado hacer una dieta elemental, una dieta de exclusión, que los resultados se están analizando ahora mismo, no hay datos concluyentes todavía. La dieta elemental, la verdad es que es muy complicada de llevar porque habría que mantenerla durante mucho tiempo y con muy pocos alimentos, y es muy difícil de llevarla a cabo en niños. Y lo que se hace en muchos sitios es retirar los alimentos que se consideran más alergénicos, como son las proteínas de leche de vaca, el huevo, el trigo, los frutos secos y el pescado. Se retiran estos alimentos y luego se van reintroduciendo poco a poco y se van haciendo endoscopias seriadas para determinar qué alimentos son los que le ocasionan la esofagitis a ese niño.
Pero todo esto ya os digo que está todo en una fase muy experimental. El objetivo del tratamiento de la esofagitis eosinofílica va a ser fundamentalmente evitar las complicaciones posteriores, y la principal complicación son las estenosis esofágicas fijas, que se mantienen de por vida. Vamos a continuar ahora con la diarrea en la infancia, aunque ya hemos visto algo en la primera diapositiva, para repasar un poco la diarrea aguda y la diarrea crónica. La diarrea aguda ya hemos visto que es fundamentalmente de causa infecciosa, que en pediatría los principales agentes implicados van a ser los virus y que el tratamiento va a ser la rehidratación. La rehidratación, como veíamos en primera vuelta, de elección por vía oral, y se reserva la vía intravenosa para pacientes que no toleran o en los que está contraindicado la vía oral. La diarrea crónica, que es la que se define con una duración por encima de las 2 semanas, se clasifica en diarrea secretora, diarrea inflamatoria, diarrea motora y diarrea osmótica. Y el tratamiento lo vamos a hacer en función de la causa que esté implicada. En esta diapositiva tenéis los principales microorganismos que están implicados en las gastroenteritis, que ya hemos comentado que en pediatría lo más frecuente es que sea diarrea viral, y la mayoría de ellos es por rotavirus o por adenovirus, y que en caso de ser bacteriana, en la mayoría de los casos no se tratan. Tenéis ahí en la diapositiva puesta cuáles son los criterios para tratar con antibiótico una gastroenteritis aguda. Dentro de las diarreas crónicas hemos repasado antes la enfermedad celíaca como causa más frecuente en la edad pediátrica, pero tenemos otras causas en las que también hay que pensar. Sobre todo tenéis que quedar con el síndrome postenteritis. Después de una gastroenteritis muchas veces se quedan con una deficiencia de lactasa que se resuelve en unas semanas, y mientras tanto lo que vamos a hacer es retirar la lactosa de la dieta. Otras causas de diarrea crónica va a ser pacientes con fibrosis quística, que ya sabéis que tienen una mala absorción digestiva y una maldigestión que va a condicionar la diarrea, pacientes con inmunodeficiencias y pacientes con alergias alimentarias que pueden tener clínica digestiva de forma crónica. Vamos a acabar ahora el tema con unas preguntas. Esta pregunta dice: lactante de 3 meses de edad que viene a la consulta porque desde los 15 días de vida tiene regurgitaciones postprandiales en casi todas las tomas y de forma esporádica, vómitos en mayor cantidad. Tiene heces de características normales, toma lactancia artificial con fórmula de inicio y presenta un adecuado desarrollo ponderoestatural. Y de todas estas, ¿cuál es la opción más probable? Alergia a proteínas de leche de vaca, estenosis pilórica, reflujo gastroesofágico o intolerancia a proteínas de leche de vaca.
Pues de todas las opciones que nos da con un paciente de 3 días que tiene buen desarrollo ponderostatural, con vómitos sin fuerza, que es lo que nos está definiendo, aunque de forma ocasional tiene algún vómito en mayor cantidad, parece un reflujo gastroesofágico. Y digo reflujo gastroesofágico y no enfermedad por reflujo, porque la enfermedad por reflujo nos hablarían de un lactante con afectación del crecimiento o un lactante irritable. La siguiente pregunta, en el estreñimiento funcional del niño, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 1. Los pacientes presentan con frecuencia rectorragia leve. 2. Los niños retienen voluntariamente las heces para evitar el dolor de la defecación. 3. La asociación de encopresis es infrecuente. Y 4. El tratamiento de mantenimiento suele durar hasta que se consigue un ritmo intestinal normal. La opción que es falsa de todas las que nos dicen es que la encopresis es infrecuente. Esto es falso. De hecho, la encopresis nos distingue muy bien un estreñimiento funcional de un estreñimiento de causa orgánica como es el megacolon congénito. La encopresis simplemente consiste en pérdidas de heces involuntarias. Pensad que la ampolla rectal está llena y de vez en cuando pueden tener algún tipo de pérdida. La opción 1 sí que es cierta, pueden tener algo de rectorragia porque con esa frecuencia asocian fisuras anales, o sea que esa es cierta. Los niños es verdad que como tienen un antecedente de una deposición dolorosa, retienen de forma voluntaria las heces para evitar esa experiencia desagradable, o sea que la opción número 2 es cierta. Y la última opción también es cierta, el tratamiento se mantiene hasta que se consigue un ritmo de deposiciones normal. La siguiente pregunta, los padres de un lactante de 5 meses acuden porque su hijo, que asiste a guardería, presenta desde hace 3 días, coincidiendo con una infección respiratoria de vías altas, heces líquidas en número de 4 al día con algún vómito. Y además asocia fiebre máxima de 38,3. Es alimentado con lactancia mixta y a la exploración tiene buen estado general, está bien nutrido e hidratado, ha perdido 70 gramos con respecto a su peso previo, tiene un abdomen normal, sin masas ni megalias y salvo la rinorrea acuosa, el resto de la exploración es normal. De todas estas, ¿cuál consideramos correcta? Uno, se debe realizar una estimación de las pérdidas recomendando un ayuno de 4 horas y rehidratar con solución de rehidratación oral. 2. Es aconsejable la introducción de cereales de arroz por su efecto astringente. 3. Se debe recomendar el empleo de fórmulas sin lactosa. Y 4. Se ha de aconsejar reponer las pérdidas tras cada deposición con solución de rehidratación oral y con su alimentación habitual. Bueno, lo que nos están contando en el enunciado, que es un enunciado muy largo, pero simplemente nos están hablando de un lactante con una gastroenteritis aguda. Las recomendaciones en el tratamiento de la gastroenteritis, ya sabéis que es la rehidratación oral, preferiblemente sobre la intravenosa, y lo que se recomienda es hacer una dieta normal, no hay que evitar ningún alimento, con lo cual la opción correcta es la número 4. No hay que recomendar ningún tipo de diarrea osmótica, como pasa con el déficit de lactosa, por ejemplo, que si no hay ingesta no va a desencadenar la diarrea,
sino que es una diarrea infecciosa, con lo cual el hacer ayuno no va a producir ningún efecto. Tampoco es recomendable hacer cambios en la alimentación, con lo cual la opción 2 es falsa, se ha de hacer una dieta normal. Y en una gastroenteritis aguda, con los días de evolución que lleva este paciente, tampoco se recomienda retirar la lactosa. Otra cosa sería que nos comentaran un niño que lleva más de 2 semanas con diarrea, en la que sí que podríamos intentar quitar la lactosa porque sospecháramos que hubiese hecho un déficit de lactasa secundaria a esa gastroenteritis, pero en este paciente no tenemos ningún dato que nos lo haga sospechar. Así que de nuevo la opción correcta, la 4. Y con esta pregunta terminamos el bloque de digestivo.